Ok, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no pudieron asistir a esta clase. Espero que estemos alineados con lo que ya forma parte de casi ya terminando no terminando el semestre, pero ya como en tierra derecha hacia lo que va a ser ya las últimas clases de procesos industriales 1. Hoy día partimos con una nueva unidad temática que corresponde al equilibrio químico. Ahí hay un mensaje, sin duda que está muy acorde a los tiempos. Viva un día cada vez y será más fácil mantener el justo equilibrio. Y es lo que buscamos también desde el punto de vista químico. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de los procesos que están involucrados en la química siempre se anda buscando, se trata de buscar o se avanzan buscando los equilibrios, buscando los equilibrios. Claro que eh, el que uno vea esto, o esta que está también esas asanas, uno dice, bueno, están en equilibrio por cuánto tiempo. Y claro, efectivamente hay una fuerza que está actuando acá, otra fuerza que está actuando hacia allá, lo mismo pasa por este otro lado. Bueno, todas esas fuerzas van contrarrestando para mantener ciertos equilibrios. Por lo tanto, un movimiento que se va hacia allá se contrarresta con uno que va hacia el otro lado. Y eso es más o menos lo que hoy día vamos a ver en esta clase, que si hay algún efecto externo, alguna fuerza externa, el sistema hace que se busquen los equilibrios. Eso es más o menos en síntesis lo que vamos a ver en la clase de hoy. Cuando hablamos de equilibrio químico, nos tenemos que posicionar en un equilibrio que sucede en una reacción. O sea, volvemos entonces a lo que es una de las clases, como la tercera o cuarta clase de estequiometría, en donde veíamos reacciones químicas, hablábamos sobre la velocidad de reacción, sobre la coordenada de reacción, el R cuando hicimos balances molares, cuando hicimos balance en sistemas reaccionantes, recordando un poco, decíamos moles de salida igual a moles de entrada, más sigma R. Esa era el, la ecuación que teníamos para hacer balances en sistemas reaccionantes. Esa ecuación la vamos a volver a retomar en lo que es velocidad de reacción. Y vamos a hacer una pequeña adaptación, pero en síntesis va a ser lo mismo. Moles de salida igual a moles de entrada, más sigma, que corresponde al coeficiente estequiométrico, y R o V corresponde a la velocidad de reacción. Lo que nosotros vamos a ver en equilibrio es justamente ver qué ocurre con estas velocidades de reacción y nos vamos a dar cuenta que cuando las velocidades de reacción, tanto directa como indirecta o directa y reversa, son iguales, se dice que el sistema está en equilibrio. Por eso es bueno recordar desde el punto de vista de la cinética química o aprender, si es primera vez que escucha la palabra cinética química, que cuando hablamos de cinética química nos estamos refiriendo a una velocidad y que la podemos establecer, por ejemplo, de esta manera. Velocidad directa se obtiene siempre desde, en este caso, de los reactantes hacia los productos y se ha demostrado en forma empírica, y eso significa a través de experimentos, se ha demostrado que la velocidad es proporcional a la concentración de A y aquí se multiplica por la concentración de B. Eso fue a través de experiencias prácticas y se dieron cuenta que no era igual a esto, sino que era elevado a su coeficiente estequiométrico. Y eso se cumplió en muchas experiencias. Y finalmente se logró demostrar a través de esas mismas experiencias que desde el punto de vista de la reversa, pensemos ahora devolviéndonos, estamos con la línea al revés, o sea, vamos con flecha en reversa, a eso me estoy refiriendo, a esa línea en reversa, a ese le podemos poner KR, que sería K de reversa, constante de reversa. Eh, Podemos señalar que la velocidad en reversa es proporcional a la concentración del compuesto AB2.
también elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, así que no hay ninguna dificultad. Desde el punto de vista matemático, el signo de proporcionalidad no es muy bienvenido porque no nos permite hacer cálculos desde el punto de vista analítico, y la idea es que sí podamos hacer cálculos, llegar a ciertas relaciones, a ciertas razones que se hacen a través de ecuaciones. Entonces, lo que se hace desde el punto de vista matemático para transformar una proporcionalidad en una ecuación es poner velocidad directa, velocidad directa, vamos a hacer de nuevo, velocidad directa, ahora sí, velocidad directa va a ser igual, signo igual. ¿Cómo saco la proporcionalidad con el signo igual? Poniendo una constante. Pongo K, D, y copio exactamente lo mismo, que sería CA multiplicado por CB elevado al cuadrado. Ahí tenemos entonces la velocidad directa con signo igual. Ahora hemos sacado el signo de proporcionalidad y lo hemos transformado con un signo igual a través de incorporar una constante. Al poner la constante digo que es proporcional. Entonces, la expresión que está en azul es bastante más útil que lo que teníamos anteriormente. Esto lo vimos también en gases, ¿sí? La forma de pasar de proporcionalidad a signo igual lo vimos también con la constante de los gases ideales, exactamente el mismo artilugio. Aquí ahora velocidad reversa va a ser igual a K reversa multiplicado por la concentración de AB2. Eso es lo que tendríamos. Bueno, ¿qué dice el equilibrio? El equilibrio dice, cuando estas velocidades, cuando la velocidad directa es igual a la velocidad en reversa, se dice entonces que el sistema está en equilibrio. Y ese equilibrio eh, eh, ocurre cuando estas dos velocidades son iguales. Eso es más o menos lo que vamos a ver en esta clase. Buscar el equilibrio a través de igualar las velocidades directas con la velocidad en reversa, y en ese punto en particular se produce el equilibrio. Desde el punto de vista de la química, cuando uno habla de equilibrio, no es un equilibrio estático como el que estábamos viendo ahí en una pose y nos quedamos. No, el equilibrio dinámico, el equilibrio químico se refiere a un equilibrio dinámico, está en constante movimiento para ir manteniendo ese equilibrio. O sea, hay fuerzas, hay directrices, hay eh, distintas magnitudes que hacen que se mantenga el equilibrio. Eso lo vamos a ir viendo a través de cálculos que nos van a ir dando evidencia de que eso es así. Por el momento, lo que tenemos que quedarnos hoy día, o por lo menos hasta acá, es que el equilibrio se logra cuando la velocidad directa, o sea, estamos hablando desde los reactantes hacia los productos, es igual a la velocidad en reversa que va desde los productos hacia los reactantes. Ese es más o menos en síntesis. Con relación ahora a algo que nos puede ayudar mucho en esto, la cinética química. Ahora volviendo a lo que dije anteriormente. La cinética química también es algo que conviene entender porque nos permite poder graficar o por lo menos explicar qué es lo que está ocurriendo en un reactor. Por ejemplo, la velocidad, si quisiéramos calcular la velocidad de A. La velocidad de A hay que recordar que es una diferencial de la concentración a través del tiempo. Eso es la velocidad. Velocidad en química, perdón, en física es distancia sobre el tiempo. Aquí en química nosotros hablamos de diferencia de concentración en un delta de tiempo, de C en dt. Ese es el concepto que está detrás de lo que es la cinética química y detrás de lo que es la velocidad de reacción de A. ¿Cuál es la velocidad con la que se mueve el compuesto A en ese reactor? Y de acuerdo a eso, nosotros ya habíamos modelado o habríamos explicado que si quiero ir desde reactante hacia producto, el único camino para ocupar el signo igual necesito la constante KD.
KD. KD multiplicado por la concentración que tengo para llegar allá, concentración de A elevado a 1, multiplicado por la concentración de B elevado al cuadrado. Ese vendría siendo la expresión de la constante, perdón, de la velocidad A. ¿Qué tenemos que preocuparnos ahora? Del signo, porque el signo, en este caso, si se recuerdan de balances en sistema reaccionante, cuando era producto mayor que 0, cuando era reactante menor que 0. El A es un reactante, y como es reactante, entonces debiese ir con signo menos. Y ahí se acabó, pues. Eso es toda la velocidad de A. Si quisiéramos, por ejemplo, calcular la velocidad de AB, eso puede ser una buena pregunta. Velocidad de AB2, ¿cómo se calcularía? Sería la misma diferencial, nos saltamos aparte, nos interesa ahora saber desde el punto de vista en K. Primero hay que preguntarse esto, lo que tenemos acá. El AB2, el compuesto AB2, ¿es producto o reactante? De acuerdo a esto, uno lo ve, si está a la derecha, eso es producto. Por lo tanto, si es producto, es positivo o negativo, es positivo. Significa entonces que aquí parto con un signo más, porque estoy haciendo la velocidad de un producto, por eso es positivo. ¿Y qué se tiene para formar ese producto? Lo único que hay disponible es KD. KD por la concentración de A y por la concentración de B2. Uno dice, bueno, en realidad aquí lo que estamos obteniendo es prácticamente lo mismo. Sí, efectivamente, la diferencia está dada exclusivamente porque uno está con signo más y el otro está con signo menos. Si lo quisiéramos graficar y pusiéramos, por ejemplo, concentración versus tiempo, concentración versus tiempo, quisiéramos hacer esa gráfica, nos daríamos cuenta que por aquí estarían partiendo los reactantes, en este caso supongamos que tenemos la concentración de A, vamos a poner aquí, tenemos A, por aquí parte concentración de A. En la medida que empieza a avanzar el tiempo, la concentración de A comienza a disminuir, incluso llegando a 0. Se consume todo el A, ¿para qué? Para formar el AB2. Y el AB2 parte desde 0, prácticamente no hay nada de B2, y comienza a aumentar. Entonces ahí tenemos un ejemplo, en realidad debiese aumentar hacia acá, hacia acá, hacia acá, nada que ver esa que dibujé. Esta no iría, ahí sí. Comienza a aumentar para finalmente llegar acá convertido en AB2. Este sería AB2. Lo borré, parece. Ahora sí. Este sería desde aquí AB2. Y tiene mucho sentido. O sea, en la medida que estoy consumiendo A, se está formando el AB2, el producto. Y esa es la razón por qué uno es negativo y por qué el otro es positivo. Y la velocidad exactamente la misma. Esto que estamos viendo acá está referido, por supuesto, para un sistema irreversible en donde solamente hay tickets de ida, no hay de vuelta. Eso lo sé porque la flecha está en un solo sentido. Está apuntando de izquierda a derecha y no tiene retorno. Ese es el caso más sencillo que podríamos ver de la cinética. Pero si agregamos un poco de dificultad, podríamos considerar lo siguiente. Ahora sí vamos a agregar una velocidad de vuelta. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo calculamos ahora entonces la cinética, la velocidad? Hagamos uno que no hemos hecho. Por ejemplo, el caso de la velocidad de B. Velocidad de B. La velocidad de B, primero hay que preguntarse la forma en que está dada la ecuación. El B, ¿es un producto o es un reactante? De acuerdo a esto, está en el lado izquierdo. No cabe ninguna duda que es un reactante. Aquí recuerden que van los reactantes. Por lo tanto, sería un reactante, y si es reactante, entonces va con signo menos. Eso es lo primero que tengo que chequear. Ya tengo el signo menos. Ahora, como es velocidad de B,
parto desde los reactantes con la constante directa y por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado, que fue lo que hicimos anteriormente. Ahora me tengo que preguntar en el otro sentido, y aquí hay que tener cuidado porque uno se puede marear respecto a lo que voy a comentar. Ahora nos estamos posicionando en esta parte de la reacción, me refiero a esta parte de la reacción, y estamos apuntando desde derecha a izquierda. Ese es el sentido de la reacción, de derecha a izquierda. Ahora entonces la pregunta es la siguiente, de derecha a izquierda, el B, el compuesto B, ¿es producto o es reactante? El compuesto B de derecha a izquierda es producto, por lo tanto, de derecha a izquierda es producto, porque aquí está reactante y aquí está el producto, porque lo estoy haciendo invertido. Esto es equivalente a que tenga esto. Estoy haciendo ahora esto, AB2 pasando a A más 2B. Pero el K ahora no es KD, sino es que KR. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, mirándolo así es más fácil responder. Y ahora yo nuevamente pregunto, ¿el compuesto B es producto o reactante? Aquí está mucho más claro. Es producto. Porque me estoy yendo desde AB2 a A más 2B. Como es producto, entonces puse un signo más. ¿Y con qué constante me voy hacia la derecha? Perdón, hacia la izquierda. Me voy con la constante KR, que es la constante de reversa. ¿Y qué concentración tengo? La concentración de A, B, 2. Ahí tenemos entonces la velocidad de B, que estaría considerada ahora para una reacción reversible. En el caso anterior nosotros consideramos la velocidad de A, la velocidad de AB2 como reacción irreversible, la consideramos en una sola dirección. Pero en este caso, en una reacción reversible, podemos ocupar entonces ya las dos K. Aquí imaginariamente, o sea, no imaginariamente, sino que faltó aquí agregar que esa constante es KR. Sí, esa es la constante KR. Profe, de ¿Sí? derecha a izquierda es toda esa ecuación. De, Es dere- KD, de debe ser derecha a menos izquierda, de derecha sería esta. AB2 formando A más 2B. De derecha a izquierda. Y el no, K, pero la velocidad de B la velocidad de B, ¿ya? sería toda esa ecuación que está ahí o solamente lo que está escrito en negro. Ah, no, 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 todo. Lo quise poner en negro para ir marcando la diferencia que hay entre la ida con KD y el regreso con KR, pero es toda la expresión. Entonces, si me piden calcular la velocidad de B, va a ser toda la expresión. El menos KD CA por CB al cuadrado más KR por CAB2. Es toda la expresión, correcto. Ok. Si existiera una segunda reacción, también se haría lo mismo, ¿no? Se haría exactamente lo mismo. Habría que ir sumando y restando dependiendo de lo que se esté formando. Bien, creo que ha quedado relativamente claro lo que es cinética y que va a ser útil para poder desarrollar ejercicios que vengan en adelante. Aquí lo habíamos visto ya, que es de AB2 pasando a A2B, así que aquí ya hicimos ese trabajo en la expresión anterior y ahí decimos que la velocidad de reversa, cuando es igual a la velocidad directa, el sistema se encuentra en equilibrio. Aquí tenemos nuevamente el sistema de ida y vuelta. Aquí creo yo que podemos a lo mejor resumir todo esto señalando las velocidades que hay. Aquí está justamente el resumen, que la velocidad de reversa es igual a la velocidad directa. Aquí tenemos un ejercicio. Yo no sé si sea necesario hacerlo o no, porque si lo otro quedó claro,
Yo creo que nos podríamos saltar o hacemos uno. En realidad hago la pregunta al curso. Yo creo que hacerlo, pero fue mejor. Sí, Sí, profe, mejor para profe, así salir de mejor. toda duda. Ya, perfecto. Hagamos al menos uno. Vamos a hacer el D, velocidad de D. Voy a hacer el fácil. El fácil, porque es fácil porque está solamente en una ecuación química. Si se dan cuenta, hay dos reacciones, la de A formando B más C y la de A más B formando D. Entonces, si me piden la velocidad de D, es sumamente fácil porque de partida me echo al bolsillo la reacción química 1 porque no hay compuesto D, me la salto. Solamente se explica la formación de D a partir de la reacción química 2. Entonces, la primera pregunta que me debo hacer, ¿el D es producto o es reactante en esta reacción química? Que es la única que hay que en realidad, esta. ¿Es producto o reactante? Eso es lo primero que hay que preguntarse. El D. Entonces, el D tiene dos caminos, que sea producto o que sea reactante. En este caso, es producto. ¿Sí? Es producto. Sí. No sé si a alguno le quedó alguna duda, si es reactante o producto. Es producto. Estamos mirando esta ecuación. Y al mirar esa ecuación, nos damos cuenta que el D es un producto. El D es un producto. Como el D es un producto, entonces el símbolo... Disculpe, profe, ¿es porque tiene solo la flecha hacia la derecha y no hacia ambos sentidos? No, en una reacción química nos vamos a poner siempre de acuerdo en que si está a la izquierda es reactante y si está a la derecha es producto. Y se debe cumplir además la dirección de la flecha. Si la flecha está apuntando de esta dirección, significa que lo que está detrás de la flecha es reactante y lo que está después de la flecha es producto. Eso es lo que tenemos Gracias, que profe. fijar, ¿vale? En este caso, así como está presentada la ecuación, ahí estaríamos en esta otra condición. Bueno, es que aquí yo la di vuelta, pero sí, no está. Hay que fijarse hacia dónde apunta la flecha, ¿sí? Así como la lección aprendida sería, fíjese hacia dónde apunta la flecha y con eso va a poder responder mejor la pregunta, ¿vale? Ya, profe. Bien. Así que a poner atención hacia dónde apunta la flecha. Partamos entonces con esto. Ya sabemos entonces que se trata de un producto, así que pongo signo más, porque es un producto. Eso es. Entonces pongo signo más. ¿Qué tengo para formar el D? Esto va solamente en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces tengo K3 por la concentración de A y por la concentración de B. Fin del ejercicio. No hay nada más que hacer porque no tenemos más información como para seguir avanzando a hacer alguna otra cosa. Por eso les decía que era facilito ese porque es un solo compuesto que más encima está en una sola reacción. Si nos queremos complicar un poco, podríamos hacer el de B, porque el B está presente en la ecuación o la reacción química 1 y en la reacción química 2. Entonces ahí tenemos una complicación que es distinta a la del D. Si ponen atención, ¿sí? Juan. La concentración de B no va al cuadrado, ¿no? Uy, ¿por qué iría al cuadrado? Ahí me pillo. ¿Por qué? Porque no sé si lo vimos al principio, cuando lo pasó. Ah, ya, ok. Hay que recordar que cuando partimos con la clase, señalamos que iba a ir elevado su coeficiente estequiométrico. Y en este caso, el coeficiente estequiométrico en la reacción número 2, imaginariamente aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. Por lo tanto, estaría elevado a 1 y a 1. Entonces, cuando está elevado a 1, no se pone el 1. Igual que en matemáticas, en física, en todas partes, cuando algo está elevado a 1, se obvia, está elevado a 1. Entonces, por eso es que solamente queda como CA y por CP. Si nos vamos al otro ejercicio, para que salgamos inmediatamente de duda, fíjese que aquí hay un coeficiente estequiométrico, que en este caso está aquí, y es 2. Y por eso se eleva al cuadrado. ¿Sí? Pero porque está elevado, porque hay un 2, coeficiente estequiométrico igual 2.
Y por eso es que en el otro caso se le va al cuadrado, pero no en este caso, porque la reacción química en este caso es esta. No hay un 2 adelante del B. Y por eso es que no va no va al cuadrado. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Entonces, habíamos quedado en el desafío de hacer el B. Ahora vamos a hacer uno en serio. Este sería el B. Es un poco más complejo, pero se dan cuenta que igual es sencillo. Velocidad de B. La velocidad de B, voy a partir con la primera reacción. ¿Por qué? Porque es la primera que está arriba. O sea, no sería como lógico partir con la de abajo, solamente por eso, un tema de orden. Entonces voy a partir mirando la reacción química 1. La pregunta es, ¿la reacción química 1 tiene presencia de B? Sí, así que tengo que considerarla. El B en esa reacción, pensando en K1, es producto reactante, mirando el K1. Mirando el K1, recuerden hacia dónde va la flecha, el B que sería Producto. producto, exacto. Producto. Muy bien, Producto, muy profe. bien. Entonces tendríamos más K1, K1 manda aquí, y eso indica el sentido de la flecha, K1, ¿y qué tengo para llegar allá? Y el K1, hay que ver desde dónde parte, el K1 parte desde A, por lo tanto aquí sería por concentración de A, por concentración de A. Y luego, ahora hay que preguntarse, ¿esta reacción es irreversible o es reversible? No es irreversible porque tiene dos flechas, o sea, se devuelve. Si se devuelve significa que es reversible. Entonces ahora tengo que mirar el K2. Y ahora mirando el K2, mirando la flecha del K2, ¿el B es reactante o es producto? Reactante, profe. Reactante. Perfecto. Ahora voy a seguir con el mismo lápiz de color para no confundirlos. Entonces va a ser negativo. Y nuevamente aquí digo, ¿con qué me estoy yendo? Con el K2, me estoy devolviendo con el K2. ¿Qué tengo? ¿Qué tiene el K2 detrás? Tiene dos concentraciones. La concentración de B y la concentración La C. de C. Y recuerden que esto va multiplicado. Hasta ahí vamos impecable. Súper bien el desarrollo. Pero ahora tenemos que bajar a la segunda reacción química. La segunda reacción química tiene tiene B. La respuesta es sí, está. Y ahora nuevamente hay que preguntarse, el B en esta reacción, siempre mirando ahora el K3, la flecha del K3, ¿es reactante o es producto? Reactante. Reactante, por lo tanto es signo menos, signo menos. ¿Y desde dónde estoy partiendo? Estoy partiendo del K3. ¿Y qué tiene el K3 para formar? Solamente tiene concentración de A y concentración de B. ¿Elevado a cuánto? A nada, porque está cada uno de los coeficientes estequiométricos A 1. a 1. Y ahí hemos llegado entonces al resultado de la expresión que explica la velocidad de B, considerando más de una reacción química y considerando una reacción química reversible y otra irreversible. Ahí vemos ya claramente la diferencia y ya no les debería complicar hacer otro relacionado con este tema. Entonces, las claves, ¿cuáles son? La primera, preguntarse si el compuesto es reactante o producto. ¿Y cómo la respondo? Siempre mirando a la flecha. La flecha es la que manda. O sea, me tengo que poner de acuerdo si estoy mirando la flecha de izquierda a derecha, mirando el K1, o mirando la reversa del K2. Y en función de eso, voy recién a poder responder si es reactante o producto. Si la respuesta es producto, entonces va a ser signo más. Si la respuesta es reactante, va a ser signo menos. Luego, ¿qué concentraciones son las que tengo que tener o las que debo usar? Es bien sencillo. Fíjense las claves aquí para ir dándose cuenta. Cuando ocupé K3, hay que preguntarse el K3. ¿Qué concentraciones tiene? Tiene solamente A y B. El K3 jamás podría estar en función de D porque no tiene cómo devolverse. Fíjense ahora en el K2. El K2 tiene P y C, no hay más. El K3, fíjense el que ocupamos en la velocidad de D, C, A y B. Y fíjense el que ocupamos en la D de dado, me está refiriendo a este, que suenan igual. Y ahora vamos a ver qué
¿Qué concentración utilizamos con K3 cuando ocupamos la velocidad de B? Es la misma, fíjense. Lo único que cambió es con signo negativo y el otro con signo positivo. Y luego el K2 es CB y C, el K2. O sea, las concentraciones que yo ocupo son las que están detrás de la flecha. En el caso del K1 se ocuparía solamente el CA. Si quiero ocupar K2, voy a estar obligado a trabajar con B y con C. Si quiero ocupar acá el K3, solamente tengo A y B. El K3, ¿está esta posibilidad? Por ejemplo, K3, concentración de D. Así como está la reacción química, no hay ninguna posibilidad que se dé esa condición. O sea, por más que me pregunten, no, pero si usted pide calcular la A, tampoco. Y si pide calcular la D, tampoco. Bueno, ya nos dimos cuenta que la velocidad de D la calculamos, fue la primera que calculamos, ahí arriba. Entonces, no va a aparecer. No hay posibilidad de que aparezca la concentración de D acompañado al K3, porque el K3 lo único que tiene es A y B para formar D. Y la flecha solamente está apuntando de izquierda a derecha. Esas son como las claves para poder resolver los ejercicios relacionados a la cinética química de las reacciones. Ok. Aquí ya vamos a explicar un poquito mejor lo que por ahí salió como una duda, porque alguien preguntó, ¿y por qué está el cuadrado? Porque ya lo hicimos así anteriormente. Aquí va a quedar, creo yo, bastante más claro porque vamos a precisar una ecuación general. Esta ecuación de alguna manera sintetiza a varias otras. Y aquí tenemos la letra A mayúscula, representa a un compuesto, y el sigma 1 representa el coeficiente estequiométrico. Eso es. Por ejemplo, supongamos que tenemos benceno. Benceno, el C6H6, que le vamos a agregar cloro, ¿sí? Voy a hacer una cloración del benceno. Y luego avanzo y voy a... Bueno, ¿qué le hace el cloro al benceno? Le quita un hidrógeno. Eso es lo que hace. Entonces ahí se instala con un cloro. Y fíjense lo que ocurre, que cuando el cloro, una molécula de cloro se desintegra en dos, una se instala con el benceno, le quita un hidrógeno, dije, así que el hidrógeno va a quedar por aquí volando, ¿sí? Va a andar por ahí volando, el hidrógeno. Pero el cloro, recuerden que el cloro es Cl2, entonces cuando instala un cloro en el benceno, también queda un cloro volando, Y en ese caso lo que se va a formar va a ser un ácido clorhídrico. Ese vendría siendo la cloración del benceno. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que está arriba. Entonces, en este ejemplo, el A sería el benceno, el B sería el cloro, el C sería el monoclorobenceno y el D sería el HCl. Bueno, lamentablemente en este ejemplo, el coeficiente estequiométrico de cada uno de estos componentes es 1, y que adelante el benceno es 1, 1, 1. ¿Por qué digo que es 1? Porque está igualada la ecuación por lo que estoy viendo. Aquí tengo un cloro a la izquierda, dos cloros, aquí hay dos cloros, y acá también hay dos cloros. Ya está igualada. El benceno son C6H6 y acá C6H5, me falta un hidrógeno que lo tengo ahí. Así que por esa razón quizás no fue un buen ejercicio como para explicar el tema de los coeficientes estequiométricos. Pero desde el punto de vista de la analogía que hay entre lo que es A y B, por lo menos ya creo yo que se entendió un poco mejor. Veamos uno que tenga coeficiente estequiométrico distinto, entonces hidrógeno más nitrógeno, y esto forma el amoníaco. Ese es un ejemplo. Aquí sí que no nos va a dar igual. Entonces, este ejemplo que estamos viendo acá, tenemos 2 nitrógenos, que los vamos a incorporar acá. 2 por 3 nos da 6 hidrógenos, así que tendría que poner acá un 3. Ahí sí. Ahora sí podemos ver mejor la analogía que está allá arriba. El sigma del hidrógeno sería igual 3. El sigma del nitrógeno sería igual 1. El sigma del amoníaco sería igual a 2. Ahora, si recordamos desde lo que era
los balances molares, decíamos que el sigma tenía símbolos o signos en realidad. El sigma era mayor que 0 para el caso de los productos y era menor que 0 para el caso de los reactantes. Entonces aquí me faltaría agregar que este sería menos 3, este sería menos 1 y este sería más 2. Esos serían los coeficientes estequiométricos. Entonces ahí vemos entonces que el sigma corresponde al coeficiente estequiométrico y que para efectos de esta ecuación que aquí aparece, ahí por supuesto que los sigmas no se consideran con signo positivo ni negativo, sino que se consideran como en valor absoluto, solamente se ponen los números. En este caso, si quisiéramos hacer la velocidad de reacción, el caso la de acá, nos va a quedar como KR por la concentración, si es la que me estoy devolviendo, sería la concentración de amoníaco elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por esa razón. Y si quiero hacer la velocidad directa, estoy partiendo de los reactantes, sería la K directa por la concentración de hidrógeno elevado a ¿cuánto? Al cubo. ¿Por qué? Por ese 3 que está ahí. Multiplicado por la concentración de nitrógeno. ¿Elevado a ¿cuánto? A 1, porque imaginariamente acá hay un 1. Eso es en síntesis. Entonces, creo que ahora debe ser quedado más claro de dónde salen estos cuadrados, los cubos. En este ejercicio, bueno, vimos dos casos. Uno en que tenía todos los coeficientes estequiométricos eran igual a 1, pero en el segundo ya vemos que hay una diferencia y que podría eventualmente ser distinto a 1, que es en la gran mayoría de los casos. Bueno, ¿cómo llego finalmente a la ecuación que me interesa tener a firme para poder desarrollar ejercicio en el área de equilibrio químico? Es que cuando la velocidad directa se iguala con la velocidad de reversa, ocurre esto que está justamente aquí. Esto es lo que ocurre, ¿vale? Luego, lo que se hace acá, dado que el KR es constante y que el KD también es constante, entonces a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo en dejar uno sobre el otro y a esa mejor le asignamos como una única constante? Y aquí, en forma arbitraria, por convención, se dejó acá arriba a los productos y acá abajo se dejó a los reactantes. Entonces ahora si yo quiero calcular la constante de equilibrio de una reacción química, lo hago a través de esta expresión, que se conoce como la ley de acción de masas. Desde el punto de vista de lo que es la ley de acción de masa, claro, aquí estas velocidades, aquí hay un detalle, el tema de los sigma. El sigma no necesariamente en cinética calza exactamente con el coeficiente estequiométrico. Pero para efectos de cálculo de química general, nivel básico, intermedio, se asume que son iguales. Y se asume que son iguales porque se asume que las reacciones químicas son reacciones elementales, que no son aquellas que se producen por la descomposición de unas en otras y se generan productos intermedios. Hay distintos mecanismos de cinética para la producción. Eso es lo que se obvia y se dice, no, en realidad son todas reacciones elementales y por eso ahí coincide este coeficiente estequiométrico, coincide con una coordenada que es distinta al coeficiente estequiométrico. Eso es solamente para aclarar, porque nosotros no lo vamos a usar. Vamos a suponer que son siempre iguales y aquí en adelante vamos a suponer siempre que el coeficiente estequiométrico va a calzar exactamente con este coeficiente que está ahí instalado para hacer el cálculo de las constantes de equilibrio. Así que no nos vamos a complicar respecto a eso. Pero era bueno señalarlo para que sepan que no son lo mismo. Ahora ya entramos de lleno a lo que es tipología de equilibrio. Hay dos tipos en general de equilibrio. Está el equilibrio homogéneo y el equilibrio heterogéneo. Un equilibrio homogéneo es aquel el que está
todo en la misma fase o que está sí, bien digo, en la misma fase. Misma fase significa que están todos en estado gaseoso, que todos están en estado líquido. Eso es un sistema que está en la misma fase. Eso significa misma fase. Por ejemplo, podría ser el, el yodo, que está en fase gaseosa, más el cloro también. El cloro también está en fase gaseosa. Y eso forma el ICL, el cloruro de yodo, que también es gaseoso. Ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? Ese es un ejemplo en donde cada una de las especies químicas están en la misma fase. ¿Qué significa la misma fase? Que todos están en fase gaseosa. Eso significa. Por el contrario, cuando estamos en equilibrio heterogéneo, fíjense las fases. ¿Qué ocurre con eso? Este está en fase sólida, este está en fase gaseosa y este está en fase gaseosa. Por eso se dice que este equilibrio es heterogéneo, no es un equilibrio homogéneo. ¿Qué hacemos con esto? Es interesante porque cuando uno hace el cálculo de la constante equilibrio, a lo mejor sin mucha información, con harta ignorancia, uno puede llegar y decir, bueno, la calculo conforme a lo que aprendí hoy día, calculo la constante equilibrio y la voy a poner a propósito con una coma arriba, porque sé que no es la constante equilibrio, pero es para demostrar. Entonces aquí voy a decir, primero van los productos, entonces sería la concentración, aquí ¿cuál es el producto? El CO. Sería concentración de monóxido, elevado a ¿cuánto? Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Dividido por la concentración de los reactantes. Estos son los candidatos. Entonces pongo concentración del CO2 elevado a 1 y concentración del carbono elevado a 1. Cuando nosotros hacemos análisis desde el punto de vista químico, nos interesan siempre las variaciones, lo que varíe, no lo que se mantiene constante, porque el equilibrio, justamente lo que estábamos señalando anteriormente, son fuerzas que andan buscando equilibrarse. Y si hay algo constante, por más que yo aumente presión, disminuya presión, aumente temperatura, baje temperatura, se va a mantener constante su concentración. Aquí nos interesan los cambios de concentración. Por esa razón, todo lo que es sólido se echa al bolsillo de la constante. ¿Por qué? Porque es constante. La concentración de un sólido es constante. Y como es constante, entonces absorbida por esta constante Kc. Entonces, todas aquellas especies que son distintas a la fase gaseosa, que en este caso es la sólida, entran a esta constante y la constante solamente se va a explicar en función exclusiva por los que están en fase gaseosa, porque son aquellos que pueden proporcionar información respecto a la variación, no el de la especie química que está en fase sólida, porque se va a mantener constante en cada una de las variaciones. Por eso es que lo dejamos siempre en función de la fase gaseosa o en fase acuosa, de lo que esté cambiando, nunca los sólidos. Entonces, en síntesis, ¿cuál va a ser la verdadera constante? Esta va a ser la verdadera constante. Por eso había puesto aquí un K'. Solamente va a ser considerada constante equilibrio aquella que tiene variación. ¿Y cuáles tienen variación? En este caso, la fase gaseosa. En fase gaseosa, esas serían las que van a ser consideradas como constante de equilibrio. Ok. Aquí veamos entonces, escribo la constante de la expresión Kc para la siguiente reacción. Aquí vamos a considerar Kc. Nótese que aquí todos están en la misma fase, no fue considerado, pero todos están en fase gaseosa. Así que sería Kc. Primero hay que verificar que esto está igualado. Aquí tengo 5 cloros a la izquierda, 2 cloros a la derecha, más 3, 5, o sea, está igualado esto, tuvimos suerte. Entonces pongo concentración del cloro, porque es producto, recuerden que se pone el producto, elevado a 1, multiplicado por la concentración del PCl3, elevado a 1, dividido por la concentración del PCl5. Ese vendría siendo
la expresión de la constante de equilibrio para el PCl5, Cl2, PCl3. Nótese que cuando se trata de gases, que es el caso, también podemos expresarlo en función de un Kp. Y el Kp es lo mismo, pero en función de presiones. Como sabemos que son solamente gases, entonces calculamos K sub P, que vendría siendo la equivalencia a K sub C. La constante de equilibrio, podríamos decir que la podemos ver en dos expresiones distintas. K sub C en forma de concentraciones y K sub P en función de presiones. ¿Qué presiones son las que ocupamos? Las presiones parciales. Entonces aquí decimos que la presión parcial de los productos, que en este caso sería el cloro, multiplicado por la presión parcial del PCl3, dividido por la presión parcial del PCl5. Fin. Y ahí tenemos el resultado final del ejercicio. O sea, tenemos la expresión tanto de Kc como de K sub P. Después del receso vamos a ver que estas dos constantes tienen una forma de relacionarse y es lo que vamos a ver después del receso. Así que lo dejamos hasta acá porque es un 20:07, se me pasó volando un poco la hora. Así que nos retomamos en un 20 minutos más, ¿vale? Ya, profe, gracias. Listo, nos vemos más ratito.